Muchas gracias por ese entusiasmo, sobre todo desde las filas de allá atrás. Muchas gracias. Bueno, quiero, por supuesto, iniciar agradeciendo y reconociendo la presencia de todas, de todos quienes nos visitan esta mañana y de manera muy particular a quienes están compartiendo con una servidora este presidium. De verdad que a todas, a todos ustedes, muchas gracias. Nuestro reconocimiento, no solamente por su presencia el día de hoy, sino sobre todo por su compromiso y su atención permanente para un tema que nos importa a muchos. Pareciera que en estas recientes semanas, estos recientes días, se confirmó que nos importa a muchos más de lo que algunos quisieran o pensaran allá afuera, ¿no? El tema de la educación, sobre todo el impacto que esto tiene con nuestras niñas y con nuestros niños. Así que bienvenidas y bienvenidos. Yo escribí algunas ideas con el objetivo de ser respetuosa con el tiempo de nuestros participantes y a manera de resumen, yo quisiera compartir con ustedes pues estas líneas. Sin duda, lo que ocurrió en estos días recientes de ninguna manera puede minimizarse. No podemos verlo como algo superfluo, como una nota informativa de cuándo va a cambiar un día de asueto o no, si este cambio impacta o no. En realidad se trata de una noticia que trastoca la vida de muchas familias en este país, pero sobre todo trastoca incluso el futuro de este país, porque se trata del impacto que puede o no tener la preparación, el desarrollo, la educación en nuestras niñas y en nuestros niños. Y nosotros vemos que lo que trató de hacer en esta ocasión la Secretaría de Educación Pública, pues no se trató de informarnos sobre una política pública nueva o el cambio de una política pública. La forma, el fondo de lo que vimos, pues para nosotros no es sino una reacción, una ocurrencia. Y lo que pasó el día de ayer pues confirma que esto fue así, ¿no? Es hasta el día de ayer, es hasta después de recibir las reacciones de mexicanas, mexicanos, que entonces se entiende o se revisa el impacto que esto tiene dentro y fuera de los hogares mexicanos, o que esta decisión que informa la Secretaría de Educación pues es una reacción que evidentemente tendría que haberse esperado de alguna manera, ¿no? El reconocer que la escuela juega un papel fundamental en la vida en los hogares mexicanos, que no puede ser vista solamente como un área a la que los niños acuden solo a aprender a leer y escribir. Son centros de desarrollo, son espacios donde transcurre a veces más del tiempo que pasan las niñas y los niños con las familias, pues lo hacen en estos hogares, ¿no? Yo quiero compartirles a ustedes algunos datos de la trascendencia que tiene justamente este tipo de decisiones, esta determinación que toma el gobierno, ¿no? Es trascendente no solo por esto que comento al interior de los hogares, sino porque tenemos cifras nacionales que son alarmantes, que solamente tapándose los ojos, oídos, no te das cuenta de lo trascendente que estas son, ¿no? En 2024, más de 27 millones de personas mayores de 15 años confirmaron no saber leer ni escribir o no han concluido la educación básica. Estamos hablando de 27.52 millones de mexicanas y mexicanos que están en situación de rezago educativo, es decir, más de una cuarta parte de la población adulta de nuestro país. 4.13 millones son personas analfabetas, 7.54 millones no concluyeron la primaria, 15.85 millones no terminaron la secundaria. Esto significa que 1 de cada 4 personas mayores de 15 años vive en condiciones de privación educativa estructural. O sea, cuando decimos que no saben leer ni escribir, pues es un dato, o sea, no es un dato menor, no estamos
hablando de que no hablan inglés o no tienen algún segundo idioma, etcétera. O sea, es lo más básico el leer y escribir. Y aún así, frente a esta realidad, el gobierno decide, además, reducir las semanas efectivas de aprendizaje, como ya lo ubicamos, ¿no? El secretario ayer mismo señalaba que para él el último mes de labores que se mantienen en las aulas, que están abiertas, se mantienen sin un propósito pedagógico. O sea, él confiesa que la presencia de los niños ya estos días, después de estos días que él señala, ya no tiene ningún sentido pedagógico. Él dice que la escuela se convierte a partir de ese momento en una estancia forzada para las niñas y los niños. Estas son palabras que dijo directamente el secretario de Educación. Y es una pena escuchar en quien tiene a su cargo la educación, la formación de nuestras niñas y nuestros niños, que considere que la escuela es una estancia forzada. Y más todavía si entendemos, si escuchamos el alcance del señalamiento que él hace cuando dice que no podemos permitir que las empresas le hagan esto a las niñas y a los niños. Ahora resulta que son los empresarios los responsables de que las escuelas sean estancias forzadas para las niñas y los niños, ¿no? Me parece que es muy fuerte pues el alcance, el señalamiento de esta afirmación, ¿no? Y la pregunta pues es inevitable, ¿qué está pasando con la educación en México en el presente sexenio? ¿Qué es lo que está sucediendo en un sexenio que es un sexenio de izquierda, que se distingue del resto de los gobiernos que han sido de derecha, que han sido de otra índole? ¿Qué sucede con la educación bajo un gobierno de izquierda? Porque en este caso no estamos discutiendo solamente un calendario escolar, como nos quieren hacer creer. No estamos discutiendo días de asueto, no estamos discutiendo días libres para las niñas y los niños. Lo que estamos discutiendo de fondo es el modelo de país que queremos, el modelo de jóvenes, de adolescentes, de niños que queremos, la generación que queremos para nuestro país, para los próximos años. Y no podemos entender solamente la educación como la acumulación de años en la escuela. O sea, no podemos pensar que la preparación se deriva del número de años que las niñas o los niños pasan en la escuela. La educación es algo más amplio. La educación es también la construcción de ciudadanía, es la igualdad de oportunidades, es la movilidad social, es la convivencia democrática, es el lenguaje compartido, es la capacidad crítica y es también la dignidad humana. Es de ese tamaño es la educación. Y cuando un Estado reduce tiempo, dinero y esfuerzo educativo, sin generarle otras alternativas a las niñas y los niños, cuando no existe educación de calidad, pues lo que termina haciendo es profundizar las desigualdades ya existentes. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hemos planteado y lo que hemos identificado desde hace mucho tiempo. Aquellos que no tienen recursos, aquellos que les cuesta doble esfuerzo salir adelante, la herramienta venía siendo la escuela, o todavía viene siendo la escuela, pero con estas definiciones, con estas determinaciones, pues esa herramienta incluso se cancela o se pone todavía más complicada para quienes recurren a ella como la única alternativa. Y las cifras que la propia SEP muestra, además nos confirman la magnitud del sistema educativo que hoy está bajo esta inercia de la improvisación. 243,000 niñas y niños están en educación inicial, 4 millones están en preescolar, 12 millones en primaria, 6.3 en secundaria. En total, más de 23 millones de estudiantes de educación básica, 2.2 millones de docentes están distribuidos en 264,000 centros educativos en el país. Es la dimensión, el tamaño de la estructura educativa en
en nuestro país. Y estas cifras, estas decisiones nos confirman, pues estas cifras nos confirman que decisiones de este carácter, de este nivel, pues no se pueden tomar de manera improvisada, porque es a este número de personas a las que les impacta directamente. Y además, esta decisión pues llega acompañada de declaraciones que hoy pues nos revelan más peligro, más riesgo, ¿no? Cuando escuchamos en voz del secretario de Educación las justificaciones pues ridículas, hay que decirlo de alguna manera, por las cuales considera que hay que reducir el número de días de asistencia de los niños a la escuela, pues sí es preocupante, ¿no? Cuando se nos dice que no van a asistir por las temperaturas, por las altas temperaturas en nuestro país, pues vean, o sea, un país, una ciudad, por lo pronto en esta ciudad nosotros tenemos el cambio de clima 4 veces al día, ¿no? Que yo ya salí con suéter, pero al rato ya traigo manga corta, pues porque así es en la Ciudad de México, ¿no? Entonces argumentar eso de que por las altas temperaturas no es más que ridículo, ¿no? Afirmar que las escuelas no son guarderías, pues primero demuestra incomprensión de parte de estos funcionarios de cómo funciona la vida el día con día de las familias mexicanas. O sea, no, esto es, la verdad es que no sé, a lo mejor si viene un extranjero medio lo entenderíamos, pero que no se entienda en un mexicano y menos en un funcionario mexicano, qué es lo que hace la mayoría de madres, de padres de familia en este país, salir corriendo a la escuela y luego al trabajo, a la guardería y luego al trabajo, madres que trabajan medios turnos para poder salir a recoger a los niños, que se ayudaban con las escuelas de tiempo completo y que ahora nos digan que resulta que las escuelas son guarderías, pues sí han jugado en gran medida ese papel, son a quienes le damos a guardar a nuestras hijas, a nuestros hijos, claro, pero no a guardarlas sin sentido, o sea, a guardarlas para que las formen, para que se desarrollen, para que se preparen, para una serie de temas que nos parece que minimizarlas a guardería es no entender o no comprender pues la dinámica de estos espacios y el impacto que tienen con las familias mexicanas. Y sí, claro, las escuelas son espacios de aprendizaje. También es importante reconocer que son espacios de cuidados. Por algo se le exige un nivel, un perfil a los profesores, a los maestros, a quienes de alguna manera juegan este papel de ejemplo, de cuidadores, de liderazgo, ¿no? Para muchas familias, incluso las escuelas representan el espacio de alimentación, cada vez menos porque han reducido recursos, etcétera, pero para muchos son la única opción de escapar de violencia, de escapar de abuso, de escapar de una serie de temas que de no ser por estos espacios no se identificarían incluso en muchos casos. Sin embargo, me parece que lo más grave de esta actuación, de estas afirmaciones, es responsabilizar a las empresas y al mercado. De verdad que cuando uno cree que ya lo vio todo, no sé ustedes, pero cuando yo escuché estas afirmaciones, de verdad que ya no tuve espacio para abrir los ojos más grandes, ¿no? Dice uno, ¿en serio? O sea, ¿es en serio el mercado el culpable de esto? ¿Es en serio el empresario el culpable de esto? Es grave, ¿no? Primero porque se está evadiendo una responsabilidad. El Estado es responsable de impartir educación a las niñas y a los niños. Ese es en primera instancia el primer responsable. Y escuchar esto en voz de quien tiene esta tarea, pues me parece que sí tiene implicaciones o debiera tener implicaciones delicadas, sobre todo cuando es el encargado de la educación quien nos dice que, pues que se acaba de percatar que a partir del 15 de junio las escuelas dejan de tener sentido pedagógico. Pues si eso nos hubieran dicho hace años, a lo mejor otra cosa estaríamos haciendo, ¿no? Porque hay padres, madres que hacemos esfuerzos importantes para que sigan asistiendo a la escuela después de ese 15 de junio, ¿no?
afirmar que en esas últimas semanas ya no se aprende nada, afirmar que solamente van primero a cansar a maestras y maestros porque ahora se reconoce que necesitan los maestros un descanso, algo que debió de haberse reconocido desde siempre. Para eso hay sindicato, para eso hay quienes defienden sus labores, y me parece que si hay un sindicato que se ha distinguido por ser combativo, pues sin duda es el sindicato de maestros, entre otros, ¿no? Creo que esa parte también es importante, responsabilizar a la asistencia de los niños a la escuela como parte del cansancio, del agotamiento de los maestros, pues me parece que tampoco se vale, ¿no? Cada día de clases importa y me parece que eso también hay que rescatarlo. La Unión Nacional de Padres de Familia calificó esta decisión también como un grave error. Me refiero a la decisión de haber acortado o anunciado en principio el recorte del calendario escolar. Y justamente esta organización señala que una decisión como esta generaría un daño irreversible. Y por supuesto estamos absolutamente de acuerdo. Y bueno, el otro argumento que en mi opinión es también ridículo, con todo y que nadie le resta validez a la importancia de un evento de estas dimensiones, pues es decir que los niños no van a la escuela o no vayan a la escuela por la celebración del Mundial. Si fuéramos un país que por primera vez recibe al Mundial, a lo mejor se vale. Bueno, sí nos estamos portando en gran medida como si no lo hubiéramos hecho nunca, porque hoy, a diferencia de otros eventos de esta magnitud, de otros mundiales, recuerden que este es el tercer mundial que celebra nuestro país, somos de los pocos, pues es la primera vez que no estamos preparándonos ni en infraestructura, en idioma, en nada, realmente no hay ninguna preparación. Entonces, decir que los niños no vayan a la escuela por el impacto del mundial, pues ya vivimos 2 mundiales y lo más que se ha hecho y que no está mal, pues es interrumpir la clase para que los niños vean un monitor, les llevas una pantalla, ven 1 hora, 2 horas de recreo, de juego, de ver pantallas, está bien, es su selección, es su equipo, etcétera, pero cancelar 1 mes de clases para el mundial, pues me parece que no tiene ninguna justificación. Entonces, pues miren, no es mucho lo que hay que profundizar, lo que hay que revisar. Ya conocemos qué se dijo, pero además también ya conocemos el día de ayer cómo se trata de corregir. El calendario escolar está bien, se retoma, pero me parece que lo que es importante es no echar en saco roto las afirmaciones que hace el encargado de educación en nuestro país, porque es el reflejo de cómo está viendo el gobierno la educación para las niñas y los niños en nuestro país. Ese es el tema que nos debe de preocupar, pero sobre todo de ocupar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué somos capaces de hacer para que nuestros niños no caigan en esa dinámica en la que nos quieren meter? Un tema donde vamos a tomar esta decisión al fin que a nadie le importa. Yo no sé de verdad si pensaron que cuando los mexicanos, las mexicanas escucháramos la noticia, pues nos íbamos a portar como los niños. Bueno, además les quiero decir que no todos, no sé, yo he escuchado a varias niñas y niños que les preocupa, porque para mi sorpresa, ahí sí, para mi sorpresa, más de 2 o 3, yo he escuchado que de repente dijeron, no, ahora nos van a hacer que el examen sea más rápido, nos van a hacer estudiar en menos tiempo. O sea, sí entienden el impacto, hasta los niños entienden el impacto de una decisión de este tamaño, ¿no? Entonces, me parece que sí es muy delicado. Esa es la oportunidad que un espacio como este, y es el objetivo de este panel, de tener la oportunidad de escuchar a todas estas voces expertas en este tema, el quedarnos con esas reflexiones. Afortunadamente, levantar la voz, meternos a redes, hacer este ruido, pues dio condiciones para que le jaláramos el saco a la presidenta y le dijéramos, oye, a ver, espera, a ver, sí ubicas que las más afectadas aquí directamente somos las mamás, ¿no? Creo que esa parte se les olvidó. Si ubicas que, los niños está claro que no les importó el impacto que esto tiene en su desarrollo y demás, pero el jalón de, oye, a las mamás es a las que les vas a pegar. Eres nuestra primera presidenta mujer y no nos pueden hacer esto, ¿no? Entre otras cosas. Entonces me parece que esas alertas, esas reacciones juegan un papel importante. Y lo que yo quiero plantear aquí, y es el objetivo de este ejercicio,
pues es llevarnos todos esa inquietud, pudiendo escuchar estas voces expertas. ¿Qué vamos a hacer en lo sucesivo? Porque, ok, al calor de mundial nos va a ocupar, nos va a distraer, etcétera, pero después nos quedamos con todas estas cifras, nos quedamos con todo este rezago, nos quedamos sobre todo con el mensaje de que así es como este gobierno ve a las niñas, a los niños y al futuro de nuestro país. Esa es la invitación, a reaccionar, a sacudirnos un poquito y sobre todo a irnos con el compromiso de qué estamos dispuestos a hacer. Así que de mi parte agradecerles a todas, a todos ustedes que se den este espacio y de manera especial agradecerles a nuestras ponentes, a nuestros ponentes que nos compartan su experiencia, su visión de tan importante tema para nuestro país. Muchas gracias.